Señor y Dios, que debemos congregarnos, Señor, porque a ti te agrada que nos congreguemos, Señor. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu presencia, Señor. Gloria a tu majestad, Señor. Y hoy, Señor, quiero colocar mi vida, dígale ahí, quiero colocar mi vida delante de ti, Señor, para que tú, Señor, obres de acuerdo a tu poder, a tu gracia, a tu misericordia, a tu favor, en el nombre de Jesús. Tómame, Señor y Dios, todo mi ser, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle un aplauso al Rey. ¡Qué bendición! Bueno, tomen asiento. Los niños van a su escuela infantil. Las manos levantadas de las personas que nos visitan por primera vez. Yo veo una... Muy bien, bienvenidos. ¿Quiénes más nos visitan por primera vez? Bueno, los demás de la casa, los que están conectando ahorita a través del Facebook Live, los que se van a conectar a través del YouTube más tarde. Y bueno, queremos darle la bienvenida a todos. Den un aplauso al Señor por la vida de todos. Qué bendición. Bueno, estamos haciendo y lo estoy haciendo hasta que lo logremos. Es una campaña que estoy haciendo cada 8 días y tiene que ver con generar cultura de reino. ¿Se acuerda que estamos haciéndolo? Cultura de reino, ¿qué es? Apague el celular, póngalo ahí en modo avión, algo así, para que no le interrumpa y no va a interrumpir al que tiene al lado. Número 1, listo, hágalo. Si no lo ha hecho, hágalo de una vez. Si tienes el celular, la Biblia en el celular, déjalo en modo avión para que puedas revisar si quieres consultar la palabra. Número 2, no se levante de aquí en adelante, no se levante hasta que termine la enseñanza como tal, para no interrumpir al que tienes al lado. ¿Listo? Muy bien. Y con esto en nuestra mente, lo tercero, dispón tu corazón porque Dios va a hablar hoy directamente a nuestro corazón desde su palabra. ¿Quién lo cree? Amén. Extienda sus manos hacia acá y dígale: Señor, usa la boca del predicador para que hoy ese mensaje, Señor, llegue no solamente a mi mente, sino que baje a mi corazón y que baje hasta lo más profundo de mi ser, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Entonces, antes de entrar en materia del tema que vamos a tratar, antes de colocar el título, no me van a colocar todavía el título, y es que en el tiempo que yo llevo de creyente, he escuchado frases que las personas dicen que están en la Biblia y frases que incluso son dichas por personas que ya conocen del Señor, pero que las repiten porque alguien se las dijo. Dentro de esas frases de esos pensamientos está que el pecado original fueron las relaciones sexuales. Y a la fecha todavía hasta cristianos piensan que el pecado original fue las relaciones sexuales de Adán y Eva. No, el pecado original fue la desobediencia de Adán y Eva. Eso fue. Otro, que el fruto que comieron fue una manzana. Que de una manzana. Y todo se generó por allá en una traducción de la Vulgata latina, que tradujeron mal una palabra fruto. Y desde ahí la palabra que tradujeron era como si fuera la palabra muy similar a la palabra manzana. Y desde ahí entonces la gente, no, una manzana. Eso no dice la Biblia, fue un fruto. No dice que, pues, una pera. Siempre digo, puede ser una pera, un maracuyá, no lo sé. Un aguacate, uno no sabe. Otra frase. Yo he escuchado esta frase, yo sé que ustedes también. Que los que llegaron del oriente a visitar al Señor cuando nació eran 3. Y no más, no solo dicen que eran 3, sino que eran los nombres. ¿Cómo era? Gaspar, Melchor y Baltasar. Tampoco eso no está en la Biblia, ni dice que sean 3, dice que fueron varios que trajeron incienso, mirra y oro. Pueden ser 3, 4, 5, 6, 10, 20, no se sabe. Pero no dice mucho menos el nombre. O sea, eso tampoco es. Otra frase muy usada, que yo sé que les va: ayúdate que yo te ayudaré. No, eso tampoco dice. La Biblia dice: esfuérzate y sé. Vale, ustedes leen la Biblia, qué bendición. Otra Biblia, que todos somos hijos de Dios. No, la Biblia dice que solo aquellos que se arrepienten y reciben a Cristo como único y suficiente Salvador son llamados hijos de Dios. ¿Listo? Que no se mueve la hoja de un árbol. Esa la he escuchado. Si no es la voluntad de Dios. La Biblia dice. Eso no dice la Biblia. ¿Sabe dónde está eso? En el Corán.
Eso es el libro de los musulmanes. ¿Y sabe dentro del libro dónde está esa frase? En el Quijote de la Mancha. Pero en la Biblia no está. Que es cierto, obviamente muy ciertísimo, que no pasa nada, absolutamente nada que Dios no sepa, o que Dios no permita, o que Dios no envíe. Eso es cierto. Pero la frase como tal de que no se queda un árbol, eso no está en la Biblia. ¿Listo? De pronto alguien ya me iba a preguntar, ¿y dónde, en qué versículo es? No, no está. No lo busquen. Está por allá en el Quijote de la Mancha. Y asimismo hay cosas que los cristianos a través de la historia asumen porque otros le dijeron, porque lo escucharon, y comienzan a asumir cosas y lo repiten, pero no tienen sustento bíblico. Dentro de esas cosas que he visto que pasa está el asunto de la Navidad. Y es que a partir de unos años de para acá, porque eso es realmente algo nuevo, no la Navidad, sino el hecho de que han salido, sobre todo por las redes sociales, que se ha levantado un grupo de personas, ¿cierto?, a buscarle otros significados a la Navidad, y que la Navidad no es de Dios, y que eso está mal, y que eso es idolatría, que eso es pecado, pero lo repiten. Pero vamos a ver hasta qué punto realmente sí está bien celebrar la Navidad o no está bien celebrar la Navidad. Pero el fin de esta predicación es que al final no es decirte celebra la Navidad, pon un arbolito, pon unas luces. No. Ese no es el objetivo de esta predicación. ¿El objetivo cuál es? Que al final de la predicación tú puedas decir, con la ayuda de la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, llegar y decir: no voy a celebrar la Navidad con sustento bíblico. ¿Listo? O el que la celebra dice: yo lo voy a hacer. Pero que ni el que no la celebra juzgue al otro, ¿cierto? Ni el que la celebra le diga al otro: soy un religioso, usted es un religioso, o algo así. Es que al final del servicio tú puedas decir, basado en la palabra de Dios, y tomes una decisión. ¿Listo? Tomes una decisión. Ahora, justamente el título que tengo para hoy es Navidad, si la celebro peco, si no la celebro soy un religioso. ¿Qué hacer? Vamos a ver qué hacer. ¿Listo? Y al final, como le dije, no va a tratar de que tú lo hagas si nunca lo has hecho, pero tampoco te voy a decir deja de hacerlo. Esto es algo que se queda en la conciencia, y vamos a ver cómo o qué dice la palabra del Señor al respecto. ¿Listo? Entonces vamos a responder a la pregunta: es ¿por qué puedes celebrar la Navidad si así lo decides? ¿Por qué puedes celebrar la Navidad si así lo decides? ¿Listo? Si no lo decides, no pasa nada, no estás fallando, pero por lo menos que tengas argumentos bíblicos para decir: no la celebro por esto. ¿Listo? ¿Es claro? ¿Listo? No me van a apedrear a aquellos que no la celebran y dicen: uy, el pastor aquí ya sabe vestir de Papá Noel, algo así. Bueno, ya estoy que hago méritos, pero todavía no. Y la figura de Papá Noel sí es totalmente antibíblica, eso sí le digo de todo. Entonces, ¿por qué puedes celebrar la Navidad si así lo decides? Ese es el mensaje para el día de hoy. ¿Listo? Número 1, porque es una costumbre que no violenta los principios bíblicos. ¿Es una costumbre que no violenta qué? Vamos a ver que hay costumbres que no están en la Biblia, pero que no violentan principios bíblicos. Hay otras costumbres que sí violan los principios bíblicos. Para ello vamos a Mateo capítulo 15, versículo del 1 al 3. Por favor, anote muy bien la cita, las consulta en su casa, bueno, para que usted tenga más argumentos, para que digas: oiga, sí, venga, por lo menos tengo este argumento de saber qué voy a hacer. Mateo capítulo 15, versículo del 1 al 3 dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, versículo 2: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? Miren, los discípulos están quebrantando ¿una qué? Tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Listo? Versículo 3, mire lo que les responde el Señor. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebráis los mandamientos de Dios por vuestra tradición? Bueno, pastor, entonces sí es una tradición. Bueno, tenemos que ver el contexto bíblico. Lo que pasa es que para esa época y para todas las épocas, lavarse las manos antes de comer es un asunto de ¿qué? De higiene. ¿Listo? O sea, ellos tenían que lavarse las manos igual que nosotros si vamos a comer algo.
pero el asunto es que los judíos le habían dado una trascendencia espiritual a lavarse las manos. Entonces ellos decían que si no se lavaban las manos, o sea, no solamente podrían adquirir una infección, sino que podían, ¿cierto?, contaminarse espiritualmente. O sea, le habían dado al asunto de lavarse las manos una connotación que no tenía, una tradición que no tenía, y entonces ellos miraban mal a los demás. Entonces el Señor lo que les dice aquí, cuando está diciendo: ustedes están quebrantando un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Pues de amar al prójimo como a nosotros mismos, porque ellos, cuando veían que alguien no se lavaba las manos apropiadamente, no lo amaban, lo trataban mal. ¿Por qué? Pues si usted tiene que lavarse la mano, si no queda contaminado, no físicamente, sino espiritualmente. Entonces el Señor de una llega y dice, Él les dice acá: ustedes quiebran los mandamientos, ¿sí?, por querer tener una tradición. Así que esta tradición violentaba un mandamiento, y es el amor al prójimo. ¿Listo? Así que el Señor aquí les dice: ustedes están quebrantando ¿qué? Un mandamiento por una tradición. ¿Listo? Entonces vamos a ver que así como habían tradiciones que violentaban un mandamiento, habían otras, o hubo otras que no. ¿Listo? Una entre ellas podemos encontrar entonces que lo que el Señor enseña en una fiesta que es una tradición. Vamos a ver una fiesta que es una tradición, pero que no estaba en el Antiguo Testamento. Juan capítulo 10, versículo 22 y 23, dice la palabra del Señor. Vayan conmigo rápidamente, por favor. Dice: celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. ¿Listo? El mes de Kislev, de hecho. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. La palabra nos enseña entonces que había una tradición de celebrar una fiesta que se llama la fiesta de la dedicación. Cuando el Señor Jesucristo estaba aquí andando sobre la tierra, entonces Él estaba en la época en que estaban celebrando la fiesta de la dedicación. Pues esa fiesta de la dedicación no está en el Antiguo Testamento. Los judíos solo podían celebrar las fiestas que estaban en el Antiguo Testamento, como la de los tabernáculos, como la fiesta de los panes sin levadura, todas esas fiestas que estaban en el Antiguo Testamento. Esta fiesta fue una tradición que comenzó a celebrarse en la época de los macabeos, cuando Judas Macabeo, ¿sí?, era un prócer pues allá del pueblo judío. Después de que un hombre llamado Antíoco Epífanes cogió y acabó con el templo del Señor, y entonces este hombre, Antíoco Epífanes, acabó con el templo, los judíos lo pudieron resistir en esa época y sacaron a Antíoco Epífanes de Jerusalén y del templo como tal. Entonces, a partir de ese triunfo militar que obtuvieron los judíos, ellos comenzaron a celebrar una fiesta llamada la fiesta de la dedicación, ¿sí? No estaba contemplada dentro de la ley judía, pero ellos la comenzaron a celebrar, y año tras año, más o menos corresponde para el 25 de diciembre, cosa curiosa. Entonces el asunto es que ellos la celebraban recordando que habían sido victoriosos en contra de un hombre que se llamó, ¿sí?, Antíoco Epífanes, que les hizo mucho daño al pueblo de Israel. Entonces está ahí el Señor Jesús, y está el Señor en el pórtico de Salomón, y Él está allí con su presencia, y está ahí en esa participación, o sea, dando aval con su participación. Él no dice nada, queda callado. ¿Por qué? Porque esa fiesta no iba en contra de un mandamiento bíblico. ¿Sí es claro? Era una tradición, pero no iba en contra del mandamiento bíblico. Porque si hubiera sido una fiesta que iba en contra del mandamiento bíblico, pues el Señor los hubiera corregido. Como por ejemplo, cuando el Señor entra a Jerusalén en Mateo capítulo 21, sí, creo que es Mateo capítulo 21, versículo 12, encontramos que Jesús entra al templo y allá le da correa a todo el mundo. ¿Por qué? Porque ellos tenían algo que estaban haciendo mal. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Algo que tenía el Señor Jesús es que lo que Él tenía que decirlo, lo decía directamente, no le tenía miedo a nadie. Pero con la fiesta de la dedicación, que era una tradición, Él participó ahí. ¿Por qué? Porque esa fiesta
o esa tradición no violentaba ningún principio, ningún mandamiento bíblico. Otra, en Lucas capítulo 4, versículo 16, encontramos lo siguiente. Dice la palabra del Señor: y vino a Nazaret Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a creer. ¿Listo? Pues la sinagoga, mis queridos hermanos, no fue algo instituido por el Señor. Si ustedes leen bien el Antiguo Testamento, como yo sé que a ustedes les gusta leer, se van a encontrar que el sitio donde el Señor les dijo que tenían que ir a adorar era ¿el qué? El templo. ¿El qué? El templo. Pero ellos, aparte del templo, ahora tenían sinagogas. ¿Qué era la sinagoga? Fueron unas casas instituidas cuando ellos ya no podían tener el tiempo en que no pudieron tener el templo. Cuando vino Nabucodonosor, destruyó todo el templo, los dejó sin nada, nos los dejó sin sitio para donde adorar. Entonces ellos, para no perder su fe, su lectura de la palabra, lo que ellos hacían, ¿qué hicieron? Entonces ellos comenzaron a reunirse en las casas. ¿Para qué? Para cantar salmos, para escuchar lo que en ese momento se tenía, la Torá. ¿Listo? Y comenzaron a hacerlo en casas. Una vez pasa el tiempo, pasa lo de Antíoco Epífanes, llega un hombre llamado Herodes el Grande, ¿sí? Herodes el Grande era un arquitecto impresionante y él mandó a reconstruir el templo que pisó el Señor Jesús. Ese fue reconstruido por Herodes el Grande. Y estando el templo, en la época en que estaba el templo, ellos siguieron con la costumbre de reunirse en las casas, ¿sí? En la casa, como decir, una iglesia más pequeña. El templo era el sitio re hiper mega grande, era la hiper mega iglesia, y las sinagogas eran las iglesias, por decir algo, locales, más pequeñitas. De tal manera que el Señor no solamente no les reprende porque no iban al templo, sino que Él mismo entraba ¿a dónde? A la sinagoga. Entonces hay costumbres que el Señor no reprendió porque las costumbres no violentaban ningún mandamiento bíblico, mis queridos hermanos, y el Señor no lo condenó. Entonces nosotros tenemos que saber, por ejemplo, que la fiesta de Navidad, bueno, número uno, el Señor no se sabe a ciencia cierta cuándo nació. Muy poco probable que haya sido para diciembre, pero lo que sí es cierto es que Jesucristo nació. Eso es un hecho, evidenciado por la palabra, evidenciado por la historia. Cristo vino, nació, pisó esta tierra y lo hizo por ti y por mí, porque Él te ama con amor eterno. Amén. Entonces, Él vino, no sabemos en qué época. Algunos comienzan y dicen: no, lo que pasa es que para el siglo III, entonces la iglesia tradicional comenzó a celebrar el 25 en honor al dios Sol. Eso tampoco hay evidencia histórica de eso, porque antes del tercer siglo, antes del año 300, se tienen evidencias históricas de que ya los primeros hermanos cristianos celebraban para la época de diciembre el nacimiento del Señor Jesús. No se sabe en qué momento comenzó, pero se celebraba. Así que decir que la Navidad es una alusión al solsticio de invierno, entonces eso es algo que está salido de la historia. Ahora, a diferencia, por ejemplo, del Halloween, el Halloween sí es una fiesta netamente oscura. El Halloween es una fiesta ofrecida directamente a las tinieblas. ¿Por qué nosotros no debemos celebrar el Halloween? Porque está ofrecida a las tinieblas. Y nosotros no debemos celebrar algo con las tinieblas, porque la Biblia dice que no hay comunión entre la luz y la oscuridad. Eso sí, por eso es que nosotros no tenemos nada que ver con la celebración de las tinieblas y no participamos. ¿Listo? Entonces tenemos que ver qué fiestas o qué tradiciones violentan un principio bíblico. Otra tradición que violenta un principio bíblico: la fiesta de las velitas. Ay, ¿quiénes ya compraron las velas? ¿Soy yo? Los tengo chequeados por los WhatsApp, por los estados. Esa fiesta, mis hermanos, tampoco nosotros la debemos celebrar. ¿Por qué? Porque es una fiesta ofrecida directamente a la Virgen María, hermanos.
Eso es así. Es una tradición católica que no está en todos los países. En los países de Sudamérica principalmente se estableció ese día y es una conmemoración a María. Eso tampoco debería celebrar un cristiano, porque eso violenta un principio bíblico. ¿Sí es claro? Eso violenta algo, y es que nosotros no somos idólatras. Nosotros no veneramos a María. Nosotros lo único que glorificamos es a Jesucristo de Nazaret. Amén. Denle un aplauso a Jesús. Ahora, hay que pensar en esto. Si tú dices, no, o sea, esto es una tradición, hay otras cosas que son tradición y que tú celebras. Le vuelvo a decir, ¿a quiénes de aquí les disgusta que le celebren el cumpleaños? Levante la mano. Que digan, no me gusta que me celebren el cumpleaños, ni me regalen nada, mucho menos me den una torta. Esa vaina, ¿qué es eso? Y si me ponen torta, no me pongan velitas. ¿Sí? ¿Alguno? No digo por si de pronto hiero alguna susceptibilidad. ¿Ustedes sabían que el asunto de los cumpleaños, tal como lo celebramos aquí en Occidente, yo no sé si en los demás países, el asunto de la torta y todo eso, eso viene ahí, eso sí viene inclusive una tradición pagana? Porque se tiene conocimiento de que los antiguos cogían una torta también y la prendían velitas, y lo que le prendían en esas velitas era para ahuyentar a los espíritus durante ese año. Eso era una cosa por allá de locos. Entonces mire, cuando usted sopla esas velitas, a ver qué está diciendo. No, y lo más chistoso, muéstreme en la Biblia donde dice pida un deseo. ¿Es así? ¿Y cuántos cristianos yo veo casi todos los días allá? Que le vaya bien a mi pastor, que deseo, que se le cumpla. Eso es una tradición. Pero ¿por qué lo hacemos y no estamos violentando? Porque estamos celebrando un principio, es el principio de la vida, porque los años son contados. Y entonces un principio como el que está establecido cuando uno celebra un cumpleaños, estamos celebrando la vida que Jesús nos dio. Y pues incluso obviamente nosotros oramos, le damos gracias al Señor por un año más de vida. Amén. Es una tradición, igual que la tradición de la Navidad. Si no la quieres celebrar, no hay lío, no la celebres. Pero si tú quieres ponerte muy bien así, que no, en contra, entonces di, tampoco me celebren los cumpleaños. De una, este año ni Navidad ni cumpleaños. Y si eres mamá, dígale a sus hijos, ni Día de la Madre tampoco. No me quiero, no me van a invitar. O si eres papá, el Día del Padre ni me inviten sancocho, ese día no como. Me voy a ayunar ese día, más bien. Entonces tenemos que ver esto, porque es que no podemos ser selectivos con lo que hacemos y con lo que no hacemos si no está en la palabra de Dios. Si hay algo que tú haces que violenta un principio bíblico, eso no se debe hacer. ¿Sí es claro? ¿Cómo haríamos a celebrar nosotros el Halloween? Eso está en contra, eso es las tinieblas. ¿Cómo celebrar eso de las velitas si es un acto de idolatría? No lo celebramos. Pero los cumpleaños, pues sí. Es más, estoy esperando todavía de algunos. Pero otras tradiciones, como los cumpleaños, eso se los celebramos, y la Navidad también. Mas sin embargo, esto se queda al asunto de la conciencia, como les dije. Y si un cristiano se siente mal por celebrarlo, no lo haga. ¿Por qué? Porque va en contra de algo, y es la fe. Porque todo tiene para ser para gloria y honra al Señor. Y si tú dices, no, yo de todas maneras yo no me siento bien al celebrarlo, no lo hagas, porque estarías fallándole al Señor. ¿Sí es claro? Pero tampoco juzgues al que sí lo hace. Muy bien. Entonces, número uno, el que quiera puede celebrarlo, el que quiera. No les estoy mandando a celebrarlo. Eso sí, les estoy mandando, si quieren regalos, y traigan para acá, eso sí. Pero el que quiera celebrarlo, celébrelo. El que no, no lo celebre. No hay lío con hacerlo o con dejarlo de hacer. ¿Sí es claro? No es una imposición. Número dos, ¿por qué puedes celebrar la Navidad? Si así lo decides. ¿Listo? Si lo decides. Si no lo decides, no hay lío. ¿Listo? Porque no es un acto de idolatría. ¿No es un acto de qué? De idolatría. Porque es que ese es otro tema. Póngale cuidado. No faltó el que por allá salió y dijo, no sé cómo sacan esos textos fuera del contexto,
dijo que en Jeremías, póngale cosas, le voy a dar el texto completo. Jeremías capítulo 10, versículo 3 y 5, dice la palabra del Señor. Porque las costumbres de los pueblos, mire, las costumbres de los pueblos son vanidad. ¿De cuáles costumbres está hablando? Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Dice la palabra, versículo 4. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. ¿Listo? Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal, ni pueden hacer bien, ni tienen poder. ¿Listo? En Isaías vuelve también a hablar del asunto, en Isaías 44:15. De él se sirve luego el hombre. El acto de idolatría es algo que yo, la verdad, me parece, bueno, en fin, dejemos así, diría alguien por ahí. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Está diciendo Jeremías que no hay que hacer árbol de Navidad. Ahí no habla nada de ningún árbol de Navidad, hermanos. Ahí no está diciendo absolutamente nada. Y nuevamente no estoy diciendo que vaya y lo haga. Estoy diciendo es que ahí no habla del árbol de Navidad. Ahí está diciendo que lo que estaban haciendo ellos era coger un árbol, darle forma, de cualquier forma, para rendirle idolatría. Y después lo cogían como en las procesiones que uno ve, que le hacen forma de algún santo y los comienzan a llevar. Que incluso Isaías dice, es que es algo que no, es algo que pierde todo sentido, porque ese mismo árbol les sirve para ellos calentarse. Porque de ese mismo árbol, de esa misma madera, utilizan la madera ¿para qué? Para hacer una hoguera y después ellos calentarse. Y aún haciendo ese árbol, ellos mismos, con su propia mano, y después dicen que ese árbol es su Dios. Eso es lo que está diciendo tanto Jeremías como Isaías. Ahí no está hablando del árbol de Navidad. Para nada está diciendo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que en la palabra uno tiene que aprender algo. Y es que, número uno de los principios hermenéuticos de la interpretación de la Biblia es que, número uno, la Biblia es su propio intérprete. Número dos, y es que todo texto que yo saco fuera del contexto es un pretexto para yo decir lo que yo quiera. El contexto de ahí es un contexto de idolatría. Y si tú coges un árbol de Navidad o el que sea y te arrodillas delante de él, eres un idólatra. Porque, o si tú concibes que no hay Navidad porque no pones un árbol, pues eso es idolatría. La vida no se basa en que pongas una luz o dejes de poner una luz. En eso no consiste el celebrar que Cristo vino. Cristo vino y vino a la tierra. Amén. Y vino y habitó como nosotros. Y vino a darnos ejemplo de santidad. Y vino para los 33 años después venir a morir en la cruz y resucitar al tercer día para darte vida y dártela en abundancia. Amén. Hay varias hipótesis sobre el asunto del árbol. ¿Listo? Algunos le atribuyen a un monje del siglo VIII llamado Bonifacio, quien dice que él, viendo unas celebraciones paganas, él dijo: voy a adoptar esto, pero voy a coger eso y voy a llevarlo para decir, ¿cierto? Para conmemorar la creación de Dios. Un árbol cualquiera. Otros, más acertados, más hacia aquí, dicen que la tradición parece indicar, que la historia parece indicar que Martín Lutero, el gran reformador del siglo XV, Martín Lutero dice que iba andando por el bosque y entonces le estaba pidiendo al Señor el sermón para ese fin de semana, y estaba orando. Y dice que cuando está en el bosque y alzó su mirada hacia el cielo, desde un bosque pues con las ramas se veían las luces, los destellos. Y entonces a él le pareció decir: yo quiero mostrarle a la iglesia que Dios es el creador. Y entonces, para ilustrar su sermón, él cortó un árbol, ¿sí?
Y dijo, yo iba pasando y yo le estaba pidiendo al Señor, mire, en un árbol muy similar a esto yo vi las estrellas. Y entonces era para una época de diciembre, para el nacimiento del Señor, que Él lo quería celebrar, que Dios se hizo hombre para darnos vida. Entonces Él se llevó eso como una ilustración, pero ni lo llevó para adorarlo, ni lo llevó para sacrificar nada, obviamente delante del árbol. ¿Sí es claro? Así que decir que el árbol de Navidad es algo pecado, es un pecado, perdón. Les pido el favor que todos estén atentos acá, por favor. Que decir que el árbol de Navidad es pecado, ponerlo, que es un acto de idolatría basado en Jeremías o en Isaías, es sacar un texto fuera de contexto. Es decir, algo que no dice la Biblia. Ahora, como te digo, si tú dices, oye, es que yo no concibo mi Navidad si no es con un árbol, si no es con una luz, si no es con algo, no. Si no hay regalos, igual la Navidad es que Cristo nació. Amén. Lucas capítulo 2 versículo 10 dice la palabra del Señor. Lucas 2:10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Listo? Hoy nos ha nacido, y dice la palabra del Señor que ellos se llenaron de gozo, de alegría. Los ángeles comenzaron a cantar, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. ¿Por qué? Porque había nacido Jesucristo, porque había nacido el Dios eterno, había nacido en forma humana, que venía a mostrarnos, a darnos ejemplo de vida, que venía para ser tentado en todo, pero que no pecaría, para darnos ejemplo de santidad, que vendría para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nació Jesús y los ángeles se pusieron tan contentos, el cielo se puso contento, la tierra se puso contenta, porque el Cristo de la gloria estaba y habitó contigo y habitó conmigo en esa época, y ahora está presente en la persona del Espíritu Santo. Amén. Entonces, desde que tú no le des ninguna trascendencia a colocar a luces, a tener arbolito, a que si no hay cena, hay gente que no, este año no vamos a poder comer tamal a las 12 de la noche. Y ya con eso se les amargó la Navidad. No, y no coman tamal a esa hora, eso es malo. Pues a los que sufrimos del colon sabemos que a esa hora no es una hora apropiada para comer tamal. Pero hay personas, no, ¿y yo qué le voy a dar a mi hijo? ¿Y yo qué le voy a dar a mi hija? No, esta Navidad no les pude regalar nada, y se amargan por eso. Ese no es el sentido de la Navidad, hermanos. El sentido de la Navidad no es el comercio. Si tú le quieres dar a tu hijo y tienes la forma de hacerlo, hazlo. O es tu hijo, o tu mamá, o tu papá, tu pastor, bueno, lo que sea. Dalo, ¿sí? Si quieres. Pero si no tienes, tranquilo, hermano, siéntate. Si tú dices, yo este año me voy a sentar, me voy a tomar un caldito aquí con mi familia, orándole al Señor y agradeciéndole, mire, eso es lo más maravilloso, amén. Que si hay regalo o no hay regalo, eso que sea secundario, pero que eso no te lleve a amargarte estas fechas. Porque la gente hoy está corriendo, ¿no? Y el comercio lo sabe. Y la gente corre para un lado, para el otro. Y el último, y que ya sacan el último celular. Este sí es el último. El último iPhone, el 16. Ese es. Y en enero sacan el 17. Y la gente se ha llenado de eso. Y que si no es eso, entonces no hay fiesta. Que si no eso, no hay gozo. Y no hablo de fiesta de rumba y trago, ojo con eso, no estoy diciendo eso, estoy diciendo el gozo. Entonces, si no ahí están esas cosas que son extras, pero si está tu familia, si te puedes sentar ahí, mira, cómete un pan si quieres con aguapanela y dale gracias al Señor que ahí los tienes, amén. Eso es el verdadero sentido, dale el primer lugar al Señor. Llegará el tiempo en donde tú le puedas honrar a los tuyos dándole todo lo que quieres, que Dios te dé el dinero para hacerlo, amén. Pero si no lo hay,
el motivo de nuestra Navidad, de nuestro enero, de nuestro febrero, de nuestro marzo, debe ser Jesucristo de Nazaret. Amén. Denle un aplauso al Señor. Entonces, no caigas en idolatría de estas fechas. No seas idólatra de estas fechas. Tranquilo. Si hay, dale. Si no hay, igual. Siéntate con ellos. Dale gracias al Señor por los tuyos. Amén. Número 3. ¿Por qué puedes celebrar la Navidad? Si así lo decides. Por eso te dije. Si así lo decides. Porque Dios nos da la libertad de celebrar o no. Y vayan conmigo a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14 nos dice la palabra del Señor. Desde el versículo 1 al 7. Recibir al débil en la fe, pero no para qué, sobre opiniones. Versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil y come legumbres. El que come no menosprecia al que no, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre un día, entre Navidad y no Navidad, entre diciembre y otros meses. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Está diciendo aquí el Señor: no juzguen a otro porque haga eso. ¿Sí es claro? No lo juzgue. Porque si Él lo quiere y lo hace con sabiduría, lo hace sin idolatría, si quiere poner una luz o varias y lo hace para Él, lo haces porque quiere decorar, pero nada más. No lo juzgue. Pero tampoco el que lo juzga pase por la casa del que no coloca nada y dice: uy, este hermano tan religioso. No lo juzgue, eso es lo que está diciendo el Señor. Ahora, ¿todo es permitido? No. Todo lo que no va en contra de la palabra. No falta el que dice: ah, no, pues listo, fiesta, pachanga, rumba, ¿cuánto trago es? No, Señor, porque eso va en contra de la palabra del Señor. Todo ese tipo de cosas que hacen las personas que están esperando a que sea ese día para alicorarse hasta lo que más no pueden, celebrando entre comillas algo que ni saben. Y al contrario, vayan y miren los hospitales el día 25 y el día 26 cómo están, de gente embriagada, de gente que ha tenido problemas por el licor, porque supuestamente está con la familia, pues después de 3 tragos creen que son los peores enemigos. ¿Y dónde está? Para eso no es. Eso no es lo que está diciendo, que respete. Ay, no, yo no lo hago, yo no tomo sino para mí. No, usted le está haciendo daño a su cuerpo y le está haciendo daño al que tiene al lado, que es su familia. Y eso está mal. Y en esta época que se ve esa cantidad de licor, eso está mal. Entonces lo que está diciendo aquí la palabra del Señor: no juzgue, déjelo al Señor. Dígale: Señor, yo no quiero hacerlo, pero no voy a juzgar a mi hermano que lo hace. ¿Listo? No lo voy a juzgar. Hay iglesias donde colocamos luces, hay otras iglesias que no colocan luces, ¿sí? Entonces, si vamos pasando por enfrente de una que tú digas: ay, no, en mi iglesia no colocan luces, y mire todo esto, ay, no, parece que falta que se persignen ahí para... No, mi hermano, juzgue, porque el Señor les dio libertad de colocar un adorno, o adornar muy bonito, amén, de celebrar que Cristo vino a la tierra, de decir con ese acto: Jesús vive y vivirá para siempre, amén. ¿Sí es claro? Entonces, ¿por qué tenía que traer este tema? Porque desafortunadamente, y como les digo, en las redes salen muchas cosas, pero muchísimas, hermano. Y yo a veces digo, salen unos, entre comillas, unos estudios que no tienen ningún peso histórico. Gente que no tiene nada, pero nada. Y dice: pero esta gente sí. Y el problema no es que lo digan, sino que otros se las crean.
vaya a la palabra, vea la palabra, mira qué dice la palabra, ¿sí? Y si estando en la palabra tú te sientes bien o no te sientes bien a celebrar. Eso es como el tema de la comida. Y ya con esto termino. Hay muchos que dicen, no hay que comer rellena. Otros dicen, sí hay que comer. ¿Quieren saber si hay que comer o no? Eso será para otro sermón porque hoy no alcanza el tiempo. El asunto es este, que el tema de la Navidad es un tema de una tradición en la cual muchos creyentes cristianos que amamos a Jesús queremos conmemorar que Jesucristo vino. Que vino, independientemente del día en que fue, en que nos gusta celebrar como hicieron los primeros pastores cuando Jesús estaba en ese establo allá, en ese pesebre, y se pusieron alegres. Nos alegramos, no por la comida, no por obviamente no tomamos licor, no por los regalos, nos alegramos porque Cristo se hizo hombre para venir a estar con nosotros. Amén, amén. Entonces ya con eso te dejo eso a ti para que tú digas, saliendo de este sermón, no, yo sigo firme y no lo voy a celebrar. Bueno, no lo hagas y estás en paz con el Señor con eso, amén. Pero tú llegas y dices, no, sí, yo sí voy a poner luces y voy a poner luces hartas y hartas y hartas. No pongan ese Papá Noel, porque la Navidad no es Papá Noel, pero se llama Papá Noel, Noel, que no fue él, el que nació fue Jesús. ¿Listo? Es una campaña que estoy haciendo en contra de Papá. Me va a venir Coca-Cola y todos van a en contra de Papá Noel. Entonces, mis hermanos, siéntete en la libertad de hacerlo o no hacerlo, pero no juzgues. ¿Listo? Amén. Lo que es claro es que debes celebrar que Cristo vino. ¿Quieres celebrar ahorita? Si lo quieres celebrar todo el año, celebremos todo el año que Cristo se hizo hombre en las entrañas de una mujer para venir a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, amén. Y eso es un motivo grandísimo de celebración. Denle un aplauso al Señor. Ya te dije, también te queda en la tranquilidad. Si quieres celebrar cumpleaños, celébralo, si no, no. Si quieres dar obsequios, dalos, si no, no. Si quieres dar obsequios en físico o quieres mandarlo por alguna billetera virtual, ya te doy mi número. Es como el Señor te haga sentir la paz, para que tú sientas la paz del Señor a través de estas cosas que tienen tranquilidad. Eso sí te digo, una cosa, este diciembre, ni en enero ni en febrero, no tomes licor. El licor es malo. La Biblia dice que la borrachera es el pecado, pues que la borrachera comienza con un trago, con uno solo, y más para esta época. Si quieres realmente decir a Jesús que Él vino y conmemorarlo, hazlo, pero no a través de esos medios que te hacen daño a ti y le hacen daño a tu familia. ¿Es claro? Muy bien. Y de verdad, mis hermanos, se los digo, no se pongan a prender velitas que ustedes no saben la trascendencia espiritual que hay detrás de eso. Eso es un acto de idolatría. Parece muy inofensivo, pero no lo es. No lo es. Y nosotros no participamos en nada que tenga que ver con la idolatría. ¿Sí es claro? Muy bien. Pongámonos de pie. Entonces ya sabes, está en ti hacerlo, pero no en juzgar. Eso sí, no juzgues. Levanta tus manos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor y Dios, porque tú eres grande y maravilloso. Ayúdanos a tener la tranquilidad de saber qué podemos hacer, pero que no violente jamás ningún mandamiento. Que, Señor y Dios, yo te pido por mis hermanos que deciden colocar adornos en su casa, que deciden tener un tiempo diferente, Señor, pero que sea un tiempo de familia, Señor, que sea un tiempo de amor, que sea un tiempo de coinonía, Señor. Padre, que puedan tener una luz o muchas, pero que lo hagan con tranquilidad, con paz en su corazón. Pero también te pido por aquellos hermanos
que no se sienten bien en colocar ninguna luz ni ningún adorno, Señor, para que ellos también tengan la paz en su corazón de que no están fallándote, Señor y Dios, de que están bien, porque en su conciencia les dice que no hay que hacerlo, Señor. Y yo te pido por ellos en el nombre de Jesús, tanto por los unos como por los otros. Pero, Señor, algo que sí te pedimos, Señor, que nos hagas estar firmes ante lo que sí sabemos que te aborrece, Señor, que tú aborreces, Señor. Tú aborreces, Señor y Dios, que celebremos cosas oscuras como el Halloween. Por eso, Señor, no lo hacemos. Pero tú tampoco quieres que nos metamos en idolatría. Por eso no celebramos esto de las luces, Señor y Dios, del 7, Señor y Dios, porque sabemos que no es un acto que a ti te agrada, Señor. Pero, Señor, también sabemos que hay cosas que te agradan, como que celebremos la vida a través de unos cumpleaños, Señor, como que nos acordemos que tú viniste, te hiciste hombre y viniste a esta tierra, Señor. En este diciembre, Señor, permítenos estar con nuestra familia, permítenos tener paz, tranquilidad. Permítenos, Señor y Dios, saber que lo principal de nuestra mesa, Señor y Dios, es tu presencia, Señor, más que cualquier otra cosa, Señor. Yo te pido para aquellos hermanos que están necesitando en su economía para poder bendecir a su familia, dales esa provisión, pero que eso no sea, Señor, lo que les quite la paz para estar con sus hijos, con su esposa, con su esposo, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor y Dios, a acordarnos que lo principal de esta época no son ni los regalos, ni las luces, ni la comida. Lo principal en esta época y todas las épocas eres tú, que tú naciste, te hiciste hombre, Señor, y viniste a pagar por nuestros pecados, a morir en una cruz, a resucitar al tercer día y a darnos vida y dárnosla en abundancia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Padre, yo te pido por alguien que esté batallando en este mes, porque le toca, Señor y Dios, de pronto en una celebración que le van a invitar a tomar licor, Señor, para que se mantenga firme, Señor, y no ceda ante la tentación, Señor, en el nombre de Jesús. Que se mantenga como un cristiano verdadero, Señor, como tú lo estás demandando, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por ser tan bueno con nosotros en Navidad, por ser tan buenos con nosotros en enero, por ser tan bueno con nosotros en febrero, marzo, abril y todos los días del año. La gloria y la honra es para ti, Señor. Ayúdanos a no sacar ningún texto, ningún versículo fuera de su contexto para no decir cosas que tú nunca has dejado dichas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, te lo pedimos, para tu gloria y tu honra, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso al Rey.